El que peca y reza no empata. No se diga mentiras. Esta es una frase inventada por alguien con cargo de conciencia, es decir, por alguien que sentía culpa de algo. Y esa culpa no viene de cometer ningún pecado. Esa culpa viene de que nos hemos traicionado a nosotros mismos. Hemos traicionado nuestra propia ética. En el fondo de nuestro corazón, sabíamos que no deberíamos haber realizado tal o cual acción, y eso nos culpabiliza. El que peca y reza no empata. Es una frase que a primera vista parece simple y directa. Sin embargo, esconde una profundidad que va más allá de la simple idea de que las acciones tienen consecuencias. En realidad, esta frase encierra una crítica a la culpa y a la traición a uno mismo, elementos que corroen la paz interior y la integridad personal, al mismo tiempo que hace una crítica a aquellos que rezan durante horas pensando que con solo esto lograrán expiar sus culpas. Es importante destacar que la frase no se limita a un contexto religioso. Si bien la palabra pecado se asocia comúnmente con la religión, el significado de la frase se extiende a cualquier acción que vaya en contra de nuestras propias convicciones éticas. En otras palabras, la culpa que nos atormenta no proviene únicamente de transgredir normas religiosas, sino de traicionar nuestros propios valores y principios. Es el remordimiento por haber actuado de forma contraria a lo que creemos que es correcto, lo que nos lleva a buscar redención a través de la oración o de otras prácticas. En nuestra sociedad actual estamos constantemente expuestos a miles de dilemas morales y éticos que nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Más allá de cualquier enseñanza religiosa, la noción de pecado se puede aplicar a cualquier situación en la que nos enfrentamos a una elección entre lo correcto y lo incorrecto, lo ético y lo inmoral. En un mundo donde prevalece la individualidad y la libertad de elección, es fácil caer en la tentación de hacer lo que nos beneficia en el corto plazo, sin importar las repercusiones a largo plazo. Sin embargo, es importante recordar que nuestras acciones tienen consecuencias no solo para nosotros mismos, sino también para los demás y para el mundo en el que vivimos. El concepto de pecado nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a considerar cómo nuestras decisiones afectan a los demás y al mundo en general. Más allá de cualquier creencia religiosa, la idea de pecado nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones y que debemos actuar de manera ética y moral en cualquier situación. En un contexto más amplio, el concepto de pecado puede extenderse a acciones como la corrupción, la injusticia, la discriminación y la violencia, que van en contra de nuestros valores y convicciones éticas más profundas. Es fundamental reconocer y cuestionar estas acciones, no solo en un nivel individual, sino también a nivel colectivo, para construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Más allá del pecado y la religión, se trata de vivir de acuerdo con nuestros principios éticos y morales, respetando a los demás y buscando siempre el bien común, a través de la acción consciente. A través de la acción consciente podemos contribuir a un mundo mejor para nosotros y las generaciones futuras. La culpa en este sentido no es un enemigo a evitar, sino una señal de alerta que nos indica que hemos fallado a nosotros mismos. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y tomar decisiones más acordes a nuestra ética personal en el futuro. Sin embargo, es importante no confundir la culpa con la vergüenza. La vergüenza se basa en una evaluación negativa de uno mismo como persona, mientras que la culpa
se centra en la acción específica que hemos cometido. La culpa sana nos impulsa a mejorar, mientras que la vergüenza nos hunde en la autocrítica y la desvalorización. Para sanar la culpa y la traición a uno mismo es fundamental reconstruir la confianza en nosotros, pero esto no se logra rezando ni dándonos golpes de pecho. Esto implica realizar acciones conscientes como reconocer el error. Aceptar que hemos actuado de forma incorrecta es el primer paso para enmendar la situación. Pedir perdón. Si nuestras acciones han afectado a otras personas, es importante pedirles perdón de forma sincera. Reparar el daño. En la medida de lo posible, debemos buscar formas de reparar el daño causado por nuestras acciones. Aprender de la experiencia. Reflexionar sobre el error nos permite identificar qué nos llevó a actuar así y evitar cometer el mismo error en el futuro. Practicar la acción consciente. Cuidarnos de no realizar acciones en piloto automático, es decir, accionar de manera inconsciente sin darnos cuenta de lo que hacemos. Esto es lo que alguien llamaría el despertar espiritual, que no es otra cosa que darnos cuenta de lo que hacemos, ser consciente de ello. Esto no quiere decir que nuestras acciones no tengan consecuencias. Cada día tomamos decisiones y acciones que afectan no solo nuestra vida, sino también la de los demás a nuestro alrededor. Desde las pequeñas decisiones diarias hasta las más grandes elecciones que hacemos, todas tienen repercusiones que pueden ser positivas o negativas. Es fundamental ser conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, si decidimos estudiar y esforzarnos en el trabajo, es probable que veamos resultados positivos como un ascenso, reconocimientos o un aumento de salario. Pero también pueden haber acciones que den como resultado consecuencias negativas. Por ejemplo, una persona que constantemente critica y juzga a los demás sin motivo alguno, eventualmente experimentará críticas y juicios severos hacia ella misma. Alguien que engaña y traiciona a sus amigos y sus seres queridos probablemente será traicionado y engañado por otros en el futuro. Un individuo que causa daño físico o emocional a otros sin remordimiento ni empatía probablemente experimentará el mismo tipo de daño en su propia vida o en el de sus seres más queridos. Del mismo modo, nuestras acciones también afectan a las personas que nos rodean. Por ejemplo, si decidimos tratar a los demás con amabilidad y respeto, es probable que generemos relaciones más sólidas y saludables. Por el contrario, si optamos por actuar con agresividad o indiferencia, es probable que causemos dolor y fricciones en nuestras relaciones interpersonales. Es importante tener en cuenta que las consecuencias de nuestras acciones no siempre son inmediatas, pueden manifestarse en el tiempo. Por eso es crucial ser conscientes de nuestras elecciones y tener en cuenta las posibles repercusiones a corto y largo plazo. Tomar decisiones responsables implica considerar no solo nuestros propios intereses, sino también los de los demás. Es fundamental reflexionar antes de actuar y tener en cuenta cómo nuestras decisiones afectarán a nosotros mismos y a quienes nos rodean. En conclusión, el problema de la culpa no se trata de religión o de buscar redención a través de la oración. Se trata de reconocer la culpa como una señal de alerta que nos indica que hemos traicionado nuestros propios valores. Al superar la culpa y reconstruir la confianza en nosotros, podemos seguir adelante con nuestras vidas con integridad y paz interior. Y recuerda que el pecado no existe. Existe el error que puede ser corregido. La culpa no es un castigo, sino una oportunidad para aprender y crecer. No te dejes consumir por la culpa, sino úsala como una herramienta para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Si te gustó este contenido, por favor compártelo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para seguir creando más material.
Y recuerda que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Hasta pronto.